En el video anterior llegamos a Choroní, nos hospedamos en la Posada Bambú, comimos pescado y también fuimos a Playa Grande. También conocimos otras partes de Choroní como sus calles emblemáticas y quedamos justamente antes de llegar a Tiniquijima, que es lo que viene en este video. Justamente aquí van a ver este hábito, que ya lo hemos visto bastante en internet, que obviamente te dice que para allá es Tiniquijima. Para allá no tengo idea que va a ir, pero para allá sí vamos a ir. Así que nos vamos directamente hacia allá. Bueno, hay unas motos que seguramente de turistas que están aquí esperando. Motos que quedaron allí de los turistas. Vamos a ir directamente hacia allá. Van a ver la pared al final. Tienen que seguir la pared. Continuamos por aquí. Te cuenta, es un solo camino, no hay forma de perderse aquí. No tienes forma de perderte. ¿Cómo está? ¿Por aquí? ¿O por allá? Va por esta también. Ah, también por aquí. Y luego La de aquí es la que tiene la entrada esa. aquí y vamos a salir por aquí. Ah, ok. Gracias, hermano. Bueno, por aquí está una de las entradas míticas que hemos visto en internet, que hemos visto en Instagram, en TikTok, y ustedes la van a vivir junto con nosotros. Nah, guaranda, no. Y la caminata bien valió la pena. Aunque no es muy larga la caminata, realmente vale la pena llegar hasta Tiniquijima porque es una verdadera joya escondida.
amigos viajeros. Una recomendación bastante importante es que cuando vengan a Tiniquijima tienen que estar muy pendientes del estado del oleaje. También me he dado cuenta que hay como unos toldos, me imagino que de los prestadores de servicio, las personas que trabajan aquí en la playa. Aquí veo que hay un salvavidas también, un servicio de salvavidas, porque realmente está complicada la playa aquí. Hay que tener mucho cuidado. No es una, yo considero que no es una playa apta para niños, aunque allí veo un niño. Bueno, ya salimos de Tiniquijima, que saben que era por allá, como vieron en el video. Ahora vamos a ir a las llamadas cuevas de Tipire. Y les había dicho que para allá no se ve qué quedaba. Bueno, para allá quedan las cuevas de Tipire. Que para llegar a Tiniquijima podemos llegar desde allá hacia acá. O, bueno, de este camino, que es donde veníamos al principio, donde estaba el puentecito. Ahora vamos a ir para allá. Vamos a ver qué tal. Y bueno, ya aquí llegamos a las playas de la cueva de Tipire. La cueva de Tipire queda para aquel lado. Vamos a llegar allá a ver. Es una playa amplia, se ve fuerte, pero no hay, bueno, una que otra sombra que se puede observar. Allá arriba ven el mirador del Cristo y el mirador del Faro. Por allá vemos una embarcación, algo extraña por cierto. Vamos a ver qué tal son las cuevas de Tipire. Y bueno, aquí llegamos a la cueva de Tipire. La cueva es esa que está allí. Okay. Miren esta formación, que ustedes están viendo, la formación rocosa. Deben tener millones de años formándose. El mar rompiendo aquí, haciendo la erosión. Todo el procedimiento natural de nuestra madre naturaleza. Formaciones rocosas bastante peculiares. Vamos a llegar allá a ver. Aquí es la cueva de Tipire. Si ven hacia el fondo, hoy el oleaje está bastante fuerte, así que tienen que decidirse en qué momento van a entrar. Tal vez no me escuchan absolutamente nada, pero es algo un poco medianamente riesgoso entrar con la marea media. Está alta, me parece que está alta, pero vamos a hacer el intento. Adentro seguramente no se va a ver nada, pero vamos a ver, observar la cueva hacia el esplendor. Vamos a ver. Sí. No entra todo, que está ahí lo que no va a entrar todo. Okay, el sonido aquí adentro es bastante fuerte, muy fuerte el sonido, pero la cueva está bastante interesante. Tienes que entrar agachado, me imagino que en la tarde muy difícil entrar aquí, debe estar llena. Pero a esta hora, que es el mediodía exactamente que estoy entrando, el oleaje te agarra, así que hay que entrar aquí con mucho cuidado, estar muy pendiente del nivel del mar, el nivel de la marea, para, vamos, que no sufrir ningún tipo de percance, un susto que no queramos pasar, ¿ok? Hasta ahí. Hasta aquí llego yo. El mar hay que tenerle respeto, mucho respeto. Así que nosotros nos damos la vuelta, vemos la maravilla, grabamos, tomamos el momento y nos vamos.
Bueno, ya es mediodía, ya ha pasado de las 12 del mediodía y nos regresamos a la Reina de las Empanadas, al restaurante La Reina de Empanadas, a comernos un minestrone que nos recomendaron, un minestrone y la respectiva bebida papelón con limón. Eso tienen que probarlo. Si no nunca han probado, si no son de Venezuela, nunca han probado papelón con limón, tienen que pedir papelón con limón para que puedan beberse una bebida refrescante y que te va a llenar de energía, por supuesto. Vamos a probar el minestrone, a ver qué tal. Y les comentamos, el minestrone, una taza así. Okay, vean el tamaño, $1.50. $1.5. Y luego de almorzar en la Reina de las Empanadas, ese rico pero delicioso minestrone, nos fuimos directamente hasta Playa Grande de nuevo, ya que este segundo día, para disfrutar un poco más de la playa, ya en este caso desde Playa Grande. Y luego nos fuimos hasta lo que sería conocer la Galería de Arte de Aloha Beach, Choroní. En esta galería de arte hay diferentes tipos de artesanías para que puedas comprar, llevarte a tu casa como recuerdo de haber viajado a Choroní. Hay para todos los bolsillos. Recomiendo bastante llevarte algo de esta galería de arte porque te vas a enamorar, porque hay de todo tipo de artesanías, de todo tipo de motivos religiosos, motivos deportivos, típicos de playa. También hay franelas y de toda clase de artesanías, como puedes ver en las imágenes. Un dato curioso de aquí de Choroní es que ven las casas que tienen un aspecto colonial, ¿okay? Con grandes portones que son típicos de la época colonial, ¿okay? Grandes ventanales, normalmente de madera, protegidos en estos tiempos actuales con barrotes. La puerta con lo que habíamos visto anteriormente, que era el timbre de alta tecnología, antigua. Y así, todas las casas prácticamente de Choroní son así. Aunque han sido renovadas, por supuesto, como ven, esto con rejas actuales. Por allá más casas coloniales con su típico techo de tejas de arcilla. Bueno, pasamos a refrescarnos con un rico, excelente helado. En mi caso de parchita con guanábana. La parchita es parchita 100% parchita, ¿verdad? Maracuyá para las personas de otros países. Y guanábana. O sea, natural, 100% natural, ¿ok? El negocio está aquí. Pueden pedirlo. Ahí está Firulais, nos saludó. Estamos entrando. Y bueno, tienen combinaciones bastante peculiares, así que tienen que probarla. Bueno, mis amigos viajeros, aquí están las piscinas. Ahorita están haciendo unos trabajos, por eso ese sonido de herramientas. Ya hoy es el segundo día aquí en la posada Bambú, que hasta ahora excelente, trato excelente, una atención de maravilla. Todavía somos los únicos aquí. Me habían dicho que venía más huéspedes hoy, pero no sé si es que aún están en la playa. Ya son aproximadamente como las 5 de la tarde. El agua, la temperatura aquí del agua de la piscina es perfecta. No está fría, no está caliente, está tibiecita, lo suficiente como para disfrutar y relajarte. Lo suficiente como para, vamos, desestresarte. Ya tienen las áreas verdes de la posada, que están muy bonitas. Vamos a pasar por aquí a ver. Vean cómo están las áreas allá, excelentes, para que tú puedas tomarte tus fotos, incluso tirarte allá en la grama y descansar un rato. Aquí está lo que ya habíamos dicho, el área común para comer en familia, entre amigos. Una terraza para allá, por una de las habitaciones tienen su propia terracita. Mira, esto es una belleza. Este es el mejor sitio que pude haber escogido, ¿ok? Y eso que estuve viendo bastantes opciones, me decidí por este.
Por allá está la entrada al río, si quieren ir al río. El río tiene agua muy fría, está fría, extremadamente fría. Viene directamente del Henri Pittier, que está por allá atrás. Pero la estadía aquí en Bambú, Posada Bambú, está siendo excelente hasta ahora. Aquí están las demás habitaciones. Aquí hay una habitación, para arriba está la habitación que estaba diciendo que es como múltiple, parece, que tiene varias camas para... O sea, el diseño está muy bonito, está simple, no está muy cargado, está muy sencillo, pero esa sencillez te da la suficiente tranquilidad, ¿ok? Aquí solamente el sonido de las aves, no hay el sonido de carros, de autos, de ciudad. Aquí está totalmente en el campo, está muy bonito. Vamos a ir por aquí para ver, que lo vean de día. ¿Ves? Más campos por allá, rodeado de bambú, por supuesto, como pueden ver, si no, no se llamará Bambú, Posada Bambú. Por aquí un pequeño riachuelo que ahorita no está activo, ¿okay? Pequeño caminito que lleva de agua, está excelente, muy bonito. A la gente que tiene bambú aquí, les felicito porque los mantienen muy bonitos. Si ven este video la gente de bambú, los felicito 100%, están demasiado bonitos. Por allá unas palmeras con cocos, y fíjate que aquí en Bambú también tienen palmeras con cocos, ¿sí? Tienen cocos, aquellas palmeras al final allá de la piscina tienen cocos. No sé si cae un coco se lo dan al huésped. Allá arriba más habitaciones y la entrada por aquí. Así se ve la piscina de esta posada de noche, una maravilla, muy bien iluminada. Te dejan allá para que te sientes, puedas disfrutar de la noche, tomarte una bebida, lo que tú quieras, no sé, lo que quieras hacer aquí. Está bien iluminado por todos lados con luces de colores. La vegetación que tienen allí para dinamizar un poco la visual de la posada, bueno, ayuda bastante. Y no podíamos irnos de Choroní sin conocer su fábrica de cacao o su chocolatería Chocolates Choroní. Y hicimos una degustación de cacao que nos dio muy gentilmente su propia dueña. Así que pueden ver la explicación de parte de ella misma. Azúcar, pero poca azúcar, tiene 76% de cacao. Cuando nos referimos al 76% de cacao, lo otro es azúcar, no tiene aditivos químicos, no tiene conservantes, nada, solamente azúcar. Esa máquina que están allá se trabaja hasta por 5 días para hacer estas tabletas, ¿ves? Porque ahí libera amargores el cacao y entonces le puedes agregar menos azúcar y puedes hacer esos chocolates que sean más agradables al paladar. Exacto. Porque por ejemplo, así lo tienes sin azúcar, esto es molienda nada más, esto es para hacer el chocolate caliente. ¿Ves? Fíjate, por lo menos esto tiene leche. Y esto es concentrado, o sea, esto es con leche, se ve un poquito más claro. Sí. Este es con leche, tiene un poquito más de azúcar. La pasta de cacao sirve para hacer chocolate caliente, postre, al igual que el polvo de cacao. También tenemos una bebida que se llama cacao café, ¿okay? Que tiene mayormente cacao, se hace colado como el café, la cascarilla de cacao que para hacer infusión. Todos estos derivados son hechos por nosotros y por artesanos que trabajan también con nosotros, que tienen su exhibición aquí, la granola con cacao, el elixir del cacao, que es un vino de cacao sin alcohol agregado, sale el fermentado del cacao en los cajones, sale un jugo, producto del mucílago del cacao, que es lo blanco, ese tejido blanco dulce, ¿no? Eso le da una fermentación al cacao óptima para desarrollar los aromas y los sabores del cacao. Entonces tenemos el vino, tenemos el vinagre de cacao, la manteca de cacao para uso cosmético, buenísima como hidratante, préstame tu mano, acá, la puedes usar en los labios, buenísima.
La puedes usar en las líneas de expresión, es un cicatrizante natural. Y huele a puro chocolate porque es pura, también se extrae en la zona de manera artesanal. Cuando tú esto que está aquí, que es la pasta de cacao, que es la primera molienda, tú la prensas, obtienes la manteca de cacao y el polvo de cacao por separación. ¿Okay? Entonces, si no, tú llegas y lo metes en esa máquina por 5 días, empiezas a refinarlo, a corcharlo y a formularlo. Okay. Es lo que hacemos aquí en este caso. Este con mandarina. Aquí van 2. También tenemos trufas, marquesas, brigadeiro, caramelos de sabores, la mantequilla de maní con chocolate. ¿De chocolate también? Sí, de chocolate, con pimienta, con sal marina, con coco. A mí, pero en particular me encanta las de chocolate con coco, con naranja, con chile de naranja. Ese es con mandarina. Sí, sabe rico. Eso es tipo Nutella. Mantequilla de maní con chocolate. Hacemos nosotros. Sí. Ese es papelón de la zona. Aquí en la zona hay hasta 4 capuchos para allá en la montaña. La gente saca su. Estos son los brigadeiros, eso es coco caramelizado con papelón envuelto en un chocolate con chocolate blanco. Son como las cortadas chiquiticas. Tenemos estas ediciones especiales, esto es con cacao del Amazonas, es un chocolate oscuro para degustación, ¿ok? Porque esto fue un... ¿Pero eso lo hacen ustedes también? Sí, porque fue un proyecto que hicimos con unos chocolateros venezolanos, entonces obtuvimos unas semillas de Amazonas y bueno, lo hicimos con chispas de cacao de Choroní. Okay. Y así fue nuestra experiencia en Chocolates Choroní, una degustación increíble de diferentes tipos de chocolate y hay para escoger de lo que quieras. Hay chocolate de degustación de diferentes orígenes, de cepe, de chuao y del mismo Choroní. Y es una experiencia que tienes que tomar cuando vayas a Choroní. Así que decídete en el momento que ya tengas tiempo, porque tienes que dedicarle tiempo para poder hacer la degustación con calma. Luego decidimos caminar por las calles de Choroní ya estando de noche para ver su vida nocturna. ¿Qué nos tiene que ofrecer Choroní de noche? Vamos a verlo enseguida. Ya al día siguiente quisimos visitar de nuevo el malecón para despedirnos de Choroní y luego al final dirigirnos hasta Playa Grande para despedirnos del mar y regresar a Maracay.
Y hasta aquí nuestra aventura. Nos despedimos de Choroní, un rincón de Venezuela que ha sido puro deleite y un flechazo directo al corazón. Nos vamos con el sabor inigualable de su cacao, el abrazo cálido del Caribe en sus playas de arena dorada, el verde intenso del Henri Pittier y la alegría contagiosa de su gente amable y atenta que te recibe con los brazos abiertos. Nosotros nos vamos, pero nos volveremos a encontrar en otro rincón de Venezuela para vivir nuevas aventuras. Esto es Venezuela para el mundo.